buenas tardes con todos. Mi nombre es Zoe de la Cruz, coordinadora de marketing de Certifica, y le damos la cordial bienvenida al webinar de hoy, Calibración de equipos eléctricos, el cual está a cargo del físico Rodolfo Merino Cárdenas, especialista en metrología, con experiencia en la calibración de equipos para las magnitudes eléctricas de tensión, corriente, resistencia y frecuencia en equipos de baja, media y alta tensión. Cuenta con 6 años de experiencia en magnitudes de presión y fuerza, electricidad y electroacústica, temperaturas, caudas y flujos, masa y longitud. Actualmente jefe de laboratorio de calibraciones en la empresa Certifica SAC, acreditados en la NTP ISO ISC 17025-2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, reconocidos ante INACAL, quien es el único ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional para la Calidad, trabajando con alcance en la calibración de manómetros de deformación elástica. Para una mayor comodidad, todos los participantes podrán ir escribiendo sus consultas en los comentarios o a través del chat del Meet. Y al finalizar el webinar se procederá para dar lectura de estas. A continuación, le doy paso al físico Rodolfo Merino. Adelante, ponente. ¿Sí me escuchan ahora, verdad? Sí, así. Ya, perfecto. Bueno, gracias por asistir ante todo. Vamos a ver el tema de calibración de equipos eléctricos, ¿no? Actualmente el servicio eléctrico es uno de los más solicitados y creo que esto está pasando en todo el Perú, debido a que el sector eléctrico en, la, en el Perú es muy amplio, ¿no? Y ahora el concepto y el tema de la metrología lo tienen en casi todas las empresas, ¿no? Eh, ya a diferencia de algunos años anteriores, eh, en el cual no solicitaban, ¿no?, el servicio de calibración, pues ahora sí es un requisito para casi todos los trabajos, ¿no? Siempre nos piden que los equipos estén calibrados, sea cual sea la magnitud, para realizar alguna medición, ¿no? En este caso vamos a ver el tema de la calibración de los equipos eléctricos. Quiero enfocarme más que todo en la parte práctica de los equipos. Sabemos que, bueno, las personas que estábamos acá en el tema del webinar, tienen experiencia con el manejo, ¿no?, de estos equipos, y igual, para lo que no, se va a entender también, se va a hacer de una manera muy práctica, muy fácil, ¿no? Eh, Primero, antes que todo, para ver esto, quiero ver algunas definiciones primero, ¿no? Que nos van a servir para entender más que todo esto, ¿no?, de la metrología y de los equipos eléctricos que pueden haber en la industria. Primero, eh, para iniciar, pues, ver lo que es la calibración. Yo aquí he puesto la definición del vocabulario internacional de la metrología, ¿no? En el cual nos dice que es una operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas, obtenidas a partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas, y en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener el resultado de medida a partir de una indicación.
Entonces, este concepto es el que establece el vocabulario internacional de la metrología. Para hacerlo más sencillo, ¿no? ¿Qué es calibrar? ¿No? Entonces, es querer saber el valor de algo, ¿no? Querer saber el valor de algo y para eso yo tengo que compararlo. Tengo que compararlo con otro equipo en el cual yo ya sepa su valor, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues la calibración vendría a ser esa comparación, ¿no? ¿Y para qué yo comparo? Para ver lo que son el tema de los errores y ver el tema de las incertidumbres asociadas a esta medida, ¿no? Eh, yo con este valor de referencia, pues puedo hacer eso. Ahora, para calibrar, voy a necesitar sí o sí un patrón de medida, ¿no? Igual la definición que se ha puesto es la del BIM, que nos dice realización de la definición de una magnitud dada con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada tomada como referencia. Entonces, por ejemplo, en una magnitud como lo que es tensión, pues necesitamos tener una fuente o algo que ya conozcamos el valor y en el cual podamos compararlo, ¿no? Con el equipo en este caso, que se va a calibrar. Para lo que son patrones de medida en electricidad, nos basamos en dos efectos. Uno que es el efecto Josephson y el otro que es el efecto Hall cuántico. Del efecto Josephson sale lo que es la tensión continua y del efecto Hall cuántico sale lo que es la resistencia. Teniendo esos dos, nosotros podemos hallar lo que es la corriente. Ya luego, para ver lo que es las tensiones alternas, pues se utilizan los transfers, ¿no? Los transfers de ACDC. Y eso más que todo es lo que se utiliza para calibrar todos los equipos eléctricos que están en la industria, ¿no? Ahora, aparte de esto, necesitamos saber el concepto de la trazabilidad, que normalmente ya se maneja, ¿no? ¿Qué nos dice? Propiedad de un resultado de medida por el cual el resultado puede relacionarse con una referencia medida, mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida, ¿no? Normalmente, como laboratorio, los clientes, ¿no? que nos dejan los equipos para calibrar, pues nos piden eso, ¿no? Una trazabilidad. Ahora, se tiene un concepto errado de que la trazabilidad es el certificado de calibración, ¿no? De tu patrón, ¿no? Acá mismo lo dice, una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones. Es decir, tienes el certificado de tu patrón calibrado con otro patrón, ¿no? Obviamente de mejor exactitud. Pero no solamente es el certificado, no solamente es el certificado el tema de la trazabilidad. Acá podemos ver, ¿no? Que el ILAC considera que los elementos necesarios para confirmar la trazabilidad metrológica son una cadena de trazabilidad metrológica ininterrumpida a un patrón internacional o a un patrón nacional, una incertidumbre de medida documentada, un procedimiento de medida documentado y una competencia técnica reconocida, ¿no? Entonces ya vemos que no solamente es el certificado de calibración de tu patrón. Entonces yo para calibrar necesito, y para darle trazabilidad a tal equipo, ¿no? Entonces necesito de estos puntos, ¿no? Procedimiento, una incertidumbre que esté documentada. Bueno, el primer punto que sí es
el tema de los patrones y la competencia técnica, ¿no? Reconocida. Es por eso que bueno, el ente acá, INACAL, regula todos los laboratorios, ¿no? Y ven el tema de la competencia técnica, ¿no? Del personal que hace la calibración. Entonces, son todos los puntos que se necesitan para poder hacer correctamente una calibración. Bueno, esta es una cadena de trazabilidad. Nosotros nos ubicamos en la parte baja, que somos, perdón, en la parte sí, en la parte baja, que somos la industria. Nosotros le calibramos a los de la industria, ¿no? Y de igual forma nosotros nos calibran los entes, ¿no? De referencia que tienen los patrones nacionales. Pero la idea de la cadena de trazabilidad es que todo vaya para el sistema internacional, ¿no? El sistema internacional vendría a ser la cumbre y de ahí se comienza a diseminar a los demás, ¿no? Entonces, y esto pues tiene que estar documentado, ¿no? Todas las documentaciones que nos pedían aquí en la trazabilidad, ¿no? Todo es documentado, el procedimiento de medida, incertidumbre de medida y la competencia, pues, ¿no? Ahora sí, ya teniendo esos conceptos, ya podemos ver un poco lo que es la calibración de los instrumentos de medición eléctrica. Las magnitudes que se van a calibrar. Acá vamos a tratar el tema de lo que es tensión continua, la alterna, la corriente y el tema de la resistencia. Sé que hay otras magnitudes, como la potencia, pero eso sí, es posible que lo veamos en un siguiente webinar. Sí sería bueno, igual se está revisando, porque ya son temas más amplios, ¿no? Entonces, ahorita en este webinar quiero enfocarme en lo que es más común, ¿no? Hay equipos que, pues, que miden y generan tensión, corriente, resistencia, y mayormente los equipos eléctricos se basan en estas magnitudes, ¿no? Mayormente. Entonces, teniendo estas magnitudes correctamente calibradas, pues se puede utilizar para eh, las diferentes aplicaciones que hay en la industria, ¿no? A ver, la calibración de instrumentos analógicos. Si bien es cierto, bueno, actualmente la mayoría de equipos son digitales, pues también aún así están los instrumentos analógicos, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones o qué se debe tomar en cuenta, ¿no? Para calibrar estos equipos? Primero, en posición normal de uso y sin señal, la aguja debe coincidir con la línea de cero. De lo contrario, hacer el ajuste de cero mecánico. Creo que tengo, sí, ¿verdad? Ya, acá en la imagen, normalmente esta aguja tiene que estar en cero. Si no, se le tiene que hacer el ajuste mecánico, que normalmente es un desarmador, se coloque en cero. Ahora tienen que saber también qué magnitud están colocándolo, ¿no? Porque, si bien, bueno, en el ejemplo que he puesto, solamente vemos un rango y vemos una magnitud, pues hay diferentes equipos, hay multímetros antiguos, entonces, que sí tienen demasiados, ¿no? Entonces tiene que ver si vas a calibrar cierto rango en tal magnitud, pues tienes que ver que esté en cero en todos los rangos, ¿no? Darse cuenta de eso siempre. La aguja debe desplazarse libremente aplicando una señal del 5% del rango y suspenderla.
la aguja debe regresar a cero. Eso sí, como todo equipo analógico, pues la aguja siempre debe regresar, ¿no? No se puede quedar, no lo puedes llevar hasta cierto punto y que no retorne a cero. Eso indicaría de que el equipo algo está fallando. Si algo está fallando es lo primero que se debe comunicar, ¿no? En el caso ya no se puede hacer ningún ajuste. El instrumento debe permanecer 2 horas como mínimo en el lugar donde se realizará la calibración. Eso más que todo para que se aclimate el equipo. Situar la aguja sobre la marca de la escala y evitar el error de paralelaje. Esto es para ver la medición. Entonces, bueno, uno de los errores que más se comete con los equipos analógicos es el de paralaje. No, que no es ver directamente la aguja, sino la miran de un costado y esto obviamente puede causar un error en la medición. El tema de una buena estimación de la resolución. Pues sí, o en este caso, en el que ponemos acá, pues se ve que la resolución que está en el equipo es de 0,02, ¿no? Miliamperios. Ahora, cuando tú tomas, bueno, y esto más que todo para el tema de la incertidumbre, que no lo vamos a ver ahorita, eh, pues sí te va a afectar, ¿no? Entonces tienes que hacer unas divisiones, porque a veces la aguja se queda entre línea y línea. Y uno, bueno, con la experiencia que tienen, ya hace las divisiones, ¿no? Las divisiones mentalmente o tal vez se pueden ayudar de una lupa, ¿no? Para ver en cuántas partes puede dividir esa resolución y dar una mejor medición. Recuerden que un laboratorio, más que todo, se caracteriza eh, por la incertidumbre, ¿no? Entonces, yo puedo calibrar un multímetro eh, y, y otro laboratorio puede calibrar un multímetro, ¿no? Podemos tener datos semejantes, ¿no? Porque pueden salir errores similares, pero no podemos diferenciar en la incertidumbre que estamos reportando, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Entre laboratorios, tener la mejor incertidumbre. Y bueno, calibrar en por lo menos 5 puntos equidistantes que cubran todo el rango. ¿No? Tal vez de todo el rango, calibrarlo en 20, 40, 60, 80%. Calibración de instrumentos digitales. Se tienen instrumentos que miden señales eléctricas y otros que las generan denominados calibradores, ¿no? Y acá, claro, hay equipos que generan y equipos que miden. Normalmente, para calibrar un equipo que mida, necesitas un equipo que genere. Y para calibrar un equipo que genere, necesitas un equipo que mide. Y es básico a veces, y lo digo porque a veces hay equipos que uno no conoce mucho, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver exactamente qué hace el equipo, ¿no? Si genera o mide, y qué mide o qué genera, y ver si tenemos con qué hacerlo, ¿no? Es parte de nuestro labor como metrólogo darle solución a esos temas, ¿no? De realizar las calibraciones. Y obviamente calcular todo lo que puede implicar ahí en el proceso de calibración, ¿no?
Usualmente el instrumento se configura para su mejor exactitud. Claro, o sea, como nosotros buscamos dar una menor incertidumbre, entonces eso lo vamos a ubicar. O sea, el instrumento lo vamos a configurar para que, para que trabaje en su mejor exactitud, ¿no? De acuerdo a esto, nosotros vamos a dar una buena calibración y por ende una baja incertidumbre, ¿no? Depende del equipo también que estamos calibrando. Definir la cantidad mínima de puntos a calibrar según fabricante, procedimientos establecidos o por la resolución. El tema de los puntos de calibración sí puede variar. Normalmente se espera cubrir todo el rango, igual que los equipos analógicos. Entonces, si por ejemplo tenemos un multímetro que mida de 0 a 100, ¿no? Cubrir todo ese rango, ¿no? 20, igual los porcentajes, ¿no? Hay en otros casos, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que un multímetro solamente se utiliza para medir tomas eléctricas de 220, ¿no? Le estoy poniendo un caso raro, normalmente no pasa eso, pero que un multímetro se utiliza para medir solamente ese punto. Entonces, de repente, tiene un rango más amplio. Yo hago las mediciones en porcentajes y no coincide ese punto de 220, no lo he agarrado. Entonces, ahí, o sea, como criterio tendría que tomarle el punto 220 si es que yo, claro, sé que necesito ese punto de medición, ¿no? Entonces, sí, los puntos sí son manejables, depende también del procedimiento que se esté agarrando. Hay procedimientos que sí tienes que hacer los puntos que te indican, ¿no? Y hay otros que son más flexibles, que si te dicen que si el cliente te solicita algún otro punto adicional, pues lo puedes hacer, no hay problema. Nosotros como laboratorio tenemos que, pues, satisfacer las exigencias del cliente, ¿no? Y si se está en nuestra medida y es que no es algo de que tengas que incumplir un procedimiento, pues se hace, ¿no? Considerar para el rango principal la mayor cantidad de puntos a calibrar según sea el caso. Si es que el rango principal no es el más usado, obviamente que sí. Normalmente sí es así. Entonces hay que darle más puntos de calibración. Ajustar el cero en cada rango para mediciones de tensión continua, corriente continua y resistencia. Normalmente los equipos ya tienen este seriado, entonces simplemente es darse cuenta, apretar el botón, entonces es de 0, y recién hacer la calibración, ¿no? Para no tener ese error. Si el equipo me está viendo 0.01 ohmios en resistencia o 0.02 ohmios de resistencia, pues yo voy a hacer la calibración y va a estar sumando, ¿no? Entonces no se quiere eso. Y en el caso de que no tenga el tema del cero, pues tendríamos que anotar el valor que está, con el cual está comenzando, ¿no? En general, mantener los cables trenzados para evitar bucles que pueden generar perturbaciones. Esto es para el tema de corriente. Sí, normalmente en un laboratorio con un buen equipo no se siente esa perturbación, pero
sí es recomendado, es parte también de un procedimiento en el cual tengas que trenzar los cables, ¿no? Tener cuidado de corrientes de fugas de corriente en los cables por impurezas entre el aislante y el conductor. Sí, o sea, en las calibraciones de los equipos, en general, multímetros, pinzas, telurómetros, megómetros, eh, los cables, pues, tienen que estar en buen estado, ¿no? En buen estado porque obviamente van a influir en las mediciones, ¿no? Y esto es parte esto debería ser parte de todo el laboratorio, ¿no? Ver ese tema de de una verificación, ¿no? De cómo están los componentes, de cómo está el equipo. Este, a veces el cliente los trae muy sucios, tal vez, ¿no? Entonces, darle ese mantenimiento, ¿no? Verlo. Y eso puede influir, ¿no? Puede influir en la calibración, por eso que está este punto, ¿no? En mediciones de alta exactitud, instrumentos de más de 6 dígitos y medio, tener cuidado con las interferencias electromagnéticas producidas por fluorescentes, inadecuado apantallamiento, tensiones excesivas de modo común, entre fuentes y cargas y otros. Claro, o sea, mientras más exacto estés haciendo la medición, de repente no lo puedes sentir en un multímetro de 3 dígitos y medio, 4 dígitos y medio, 4 dígitos, 3 cuartos, pero en mediciones de alta exactitud sí, ¿no? Por eso hay que analizar todo eso, ¿no? Siempre bueno, no utilizar nada si es que nosotros estamos calibrándolo, no utilizar nada de anillos, nada que pueda interferir con el tema de, de la calibración. Eso más que todo por el tema de pinzas, tal vez los multímetros un poco. Influencia de operadores en las perturbaciones, lo que le decía, ¿no? Comprobar continuidad de cables y el buen estado de su aislamiento. Bueno, eso sí, no, si es que el cable está dañado y no tiene continuidad, pues no va a haber medición. No va a haber medición. Eh, bueno, se recomienda, ¿no? Se recomienda conectar primero el cable neutro antes de conectar el cable vivo, ¿no? Y hacer lo contrario al desconectar. Usar instrumentos comprensibles para entrada de corriente y comprobar el estado de fusible. Eso sí, por eso, obviamente en las operaciones previas a la calibración, pues se tiene que revisar todos esos detalles. Tiene que revisar los detalles y uno de esos es el fusible, ¿no? Eh, si, si tal vez el calibrador, hay calibradores que, bueno, actualmente sí tienen esa protección, ¿no? Contra un retorno, ¿no? Contra un retorno de corriente. Pero igual tener cuidado. Por eso siempre se revisa el equipo y ver, ¿no? Si el fusible está bien. Y otro caso sería el de tensión, ¿no? O sea, si el equipo estuviera mal o hubiera algo que está haciendo de que en tensión sí haya continuidad, eso sí va a dañar enormemente su calibrador. Entonces, siempre verificarlo, ¿no? Siempre verificarlo. Prestar mucho cuidado en mediciones de tensión superiores de 30 voltios alterna y 43 voltios continua. Eso sí, en tensiones mayores,
pues sí hay que tener más cuidado, más que todo por uno mismo y por no dañar, pues, ¿no? Los equipos, siempre estar atento a la calibración. Bueno, acá les presento el tema de los instrumentos digitales, que creo que ya muchos lo han visto, los que se utilizan. A ver, como equipo frecuente, ¿qué tenemos para equipos frecuentes? Primero, más que todo, comenzamos con los multímetros, ¿no? Este, ¿Qué es un multímetro? Es un instrumento de comprobación utilizado para medir dos o más valores eléctricos, principalmente tensión, corriente, resistencia. Es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas. Entonces, casi todas las industrias utilizan lo que es el multímetro, eh, que mide tensión, corriente y resistencia. Esas son las funciones más comunes, ¿no? ¿Qué necesito para poder calibrar un multímetro? ¿No? Bueno, el procedimiento que utilizamos acá, ¿no? Normalmente se puede utilizar cualquier procedimiento que esté normalizado, pero en el caso de acá, bueno, utilizamos el INACAL, que es el PC021. Entonces, ahí nos da ciertas operaciones que tenemos que considerar para la calibración de un multímetro. Este, eh, Ahora, ¿qué nos pide, no? ¿Qué nos pide para hacer la calibración? Nos pide un equipo, como ya les dije anteriormente, este equipo de multímetro mide, ¿no? Entonces necesitaríamos un equipo que genere. Para este equipo necesitaríamos un calibrador multifunción, ¿no? El calibrador multifunción que genera los, los parámetros que mide el multímetro, ¿no? Ahora, el procedimiento te habla de estos tres, ¿no? De tensión, corriente, resistencia. Sé que el multímetro tiene lo que es capacitancia, ¿no? Entonces tendríamos que ahí, primero, saber si tu calibrador, o sea, si tu patrón está calibrado en en esa magnitud, ¿no? Ese es uno, y hacer un procedimiento, ¿no? Hacer un procedimiento para que se pueda, para que podamos calibrar en esa magnitud. ¿Ya? Ahora, ¿qué otro punto tenemos que considerar, no? Normalmente, en la relación perdón, en la calibración de equipos eléctricos, la relación va de 1 a 3. Es decir, tu, tu equipo tiene que ser, tu patrón tiene que ser 3 veces mejor que el multímetro que vas que vas a calibrar, ¿no? Normalmente se trabaja de esa manera con respecto a los equipos eléctricos. Ahora, ahora, con respecto a, a la... Normalmente, como les decía, el tema del 1 a 3, ¿no? Pero en calibraciones que sí son más exactas, pues se permite el tema de 1 a 2, ¿no? Pero eso, pues, eso es más que todo para calibrar ya hasta los mismos patrones. Ahora, ahora para el tema de las pinzas amperimétricas. ¿Qué es una pinza amperimétrica?
La principal ventaja de las pinzas perimátricas es la posibilidad de medir intensidades altas con el circuito en funcionamiento y sin riesgos. Claro, o sea, la diferencia una de las diferencias es que el multímetro para medir lo que es la corriente, pues tengo que abrir circuito, ¿no? Abrir circuito y medir la corriente directamente. En este caso no. En este caso las pinzas no necesitan eso. Y las pinzas es uno de los elementos más utilizados también en el sector. Y aparte de que normalmente ahora las pinzas tienen circuito, aparte de ser pinzas, también tienen la función de como un multímetro, ¿no? Son pinzas multimétricas, que miden lo mismo que un multímetro, ¿no? Y para el sector industrial, una pinza como que reemplazaría como que reemplazaría al multímetro, ¿no? Pero, sí, o sea, si es que van a adquirir entre uno y el otro, pues el multímetro llega a tener mucha mejor especificación que la pinza, ¿no? Ahora, mucha especificación me refiero a la exactitud, ¿no? Si quiero medir tal cosa con tal exactitud, pues el multímetro lo va a hacer mucho mejor que la pinza. Ahora, en tema de las pinzas, hay de dos tipos. ¿Ya? Uno es la pinza que es tipo transformador, y el otro es la pinza de efecto Hall. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Y bueno, la de transformador tiene un elemento, si es que lo abren en las tenazas, en las mordazas, uno tiene un transformador primario y otro secundario, ¿no? Se ingresa un valor alto de corriente y el transformador secundario lo vuelve pues más amigable, ¿no? De medir. Y eso es lo que manda a la tarjeta electrónica. Ahora, internamente, pues si abren la mordaza, van a ver que tiene una conexión metal con metal, ¿no? Y así pueden identificar las, las pinzas tipo transformador. Y tenemos las pinzas de tipo de efecto Hall, ¿no? Donde circula una corriente, aparece un campo que le crea una corriente, y a partir de ahí se obtiene una tensión Hall. Ya bueno, ya teniendo la tensión, esta pasa por un resistor y pues ya con eso ya tendríamos un medidor de corriente, ¿no? En ese caso, si lo abren, pues no van a ver que no hay contacto entre ellas, no como las de tipo transformador. ¿Qué necesito para calibrar una pinza? Acá necesitas, aparte de tu calibrador multifunción, vas a necesitar el tema de una bobina, perdón. La bobina va a multiplicar la corriente la bobina va a multiplicar la corriente que está mandando el calibrador. ¿Ya? Depende de cuántas vueltas sean, normalmente son de 50 vueltas. Y el calibrador puede llegar hasta 20, ¿no? Hasta 20 amperios. Si lo multiplicas, llegan hasta 1000 amperios, ¿no? Ahora, por, por lo común, las pinzas, pues ese es su rango, 1000 amperios, pero hay pinzas que tienen
flex, que llegan hasta 3000, 6000 amperios. Ya para eso sí necesitas un amplificador de transconductancia, ¿no? Lo que hace el amplificador es, tú generas en tu calibrador, lo multiplica y lo multiplica por la corriente. O sea, tienes una multiplicación, un factor más de multiplicación. Y llegan hasta los 6000 amperios. ¿No? Para el caso de las pinzas. Ahora, con el tema de las bobinas, ¿no? Si bien es cierto, la bobina, pues, si es que se la ven, la tengo por acá. Esta es la bobina, ¿no? Entonces, si bien es cierto que es un cable de cobre, se puede fabricar, pero no es recomendado para realizar las calibraciones. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y por qué se dice esto, no? Porque esas bobinas, las que se adquieren, vienen con unas especificaciones, y esas especificaciones te van a servir para el tema de tu cálculo de incertidumbre. En el caso de que uno mismo esté fabricando su propia bobina, va a tener que caracterizar la bobina. Va a tener que caracterizar y saber cuáles son las especificaciones de ella, ¿no? De la que está fabricando. Entonces, por eso no es recomendado que se haga con uno fabricado, ¿no? Aparte, puede dañar tu calibrador, un sonido te puede emitir tu calibrador, entonces indicaría que algo está fallando, algo está pasando. ¿No? Entonces, ver ese tema, ¿no? Siempre sí, o por ejemplo, si tienes un calibrador de marca A, ¿no? Y tu bobina de marca B, pues aún así no haya fabricado esa bobina, tendrás que caracterizarla porque trabajan los dos en conjunto. Ya, entonces siempre es bueno, si tienes uno de marca A, trabajarlo con una bobina de marca A. De marca B, de marca B. Entonces ese tema, pues ya está claro, ¿no? El telurómetro. No, el telurómetro es un aparato que nos permite realizar la medición de un sistema de puesta a tierra para comprobar su correcto funcionamiento, siendo así el principal indicador del estado mismo. El telurómetro es un equipo profesional para efectuar mediciones en sistema de puesta a tierra en parámetros de voltaje y resistencia. Con respecto al telurómetro, ¿qué podemos decir? ¿No? Bueno, como dicen, ¿no? Es un equipo que mide resistencia de puesta a tierra, ¿no? El método que utiliza para medir es la caída de potencial, ¿no? Entonces, el telurómetro obtiene el valor de resistencia aplicando una corriente alterna, ¿no? Al objeto medido. Y de esta forma es como obtiene ese valor, ¿no? Ahora, ¿qué necesito para calibrar el telurómetro? En este caso, se utiliza una década de resistencias, ¿no? Una década de resistencia que cubra todo el rango del telurómetro. Y se conserve el tema de la relación de 1 a 3. Normalmente estos equipos tienen especificaciones de 2%, ¿no? Entonces, una década es suficiente para calibrar estos equipos. También se puede hacer con un comprobador eléctrico, multifunción.
también se puede hacer, ¿no? Bueno, con eso no hay problema, ¿no? Sí obviamente vas a lograr una incertidumbre pequeña, pero bueno, allá hay el tema de como el equipo no es tan exacto, es muy probable que el tema de la resolución haga que igual tu incertidumbre sea grande, ¿no? Ahora, otra recomendación para el tema de los telurómetros, ¿no? El tema de los cables, como ya lo habían visto, y hacer la calibración con estos cables, ¿no? Porque son los cables que utiliza el mismo cliente, ¿no? Entonces, eh, sí hacerlo con esos cables, y son los equipos que más los cables pueden estar dañados, ¿no? Como se coloca para medir puesta a tierra, pues es muy frecuente que los cables estén sucios, que no haya continuidad. Entonces, revisar eso, ¿no? Porque si uno mismo agarra el equipo y uno agarra el equipo y lo calibra con unos cables que tiene el laboratorio, y regresa al cliente, él va a utilizar sus cables y va a decir: mi equipo no mide. Entonces, ahí hay un detalle, ¿no? Ahí hay un detalle, por eso es importante esto. Bueno, el tema del megómetro, ¿no? Que es otro aparato que se usa bastante, que nos dice: es un aparato, un instrumento que permite establecer la resistencia de aislamiento existente entre un conductor o sistemas de tierra. Funciona en base a la generación temporal de una sobrecorriente eléctrica, la cual se aplica al sistema hasta que se rompe su aislamiento, al establecer un arco eléctrico, ¿no? Entonces, el megómetro, ¿no? Los que ya han visto el megómetro saben que el megómetro genera tensión, ¿no? Este megómetro genera tensión y que pasa por la resistencia, ¿no? Bueno, en el caso, imaginemos que estamos, ¿no?, negando cables, ¿no? Entonces, va a pasar por esa resistencia. Si la resistencia es buena, pues el megómetro va a medir la corriente de fuga. ¿Ya? En realidad, el megómetro lo que hace es medir corriente de fuga, pero lo pone como resistencia, pues, ¿no? Lo pone como resistencia. Y eso es lo que nos muestra, ¿no? El tema del aislamiento del cable que estamos negando, ¿no? Hay diferentes aplicaciones también para el megómetro. También tiene para medir tensión continua, interna, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos para medir para calibrar un megómetro? Pues también, así como el telurómetro, que necesitamos una década de resistencia, también en el caso del megómetro vamos a necesitar otra década de resistencia, pero una con valores más altos, ¿no? Porque el megómetro mide en gigas, en megas, y el telurómetro no. El telurómetro máximo te medirá hasta 20 kiloohmios. Entonces, esa es la diferencia. Aparte que la década que utilices para el megómetro, tienes que ver hasta cuánta tensión aguanta, ¿no? Porque hay megómetros he visto hasta 20K. No sé si sabrán otros más, de otro más elevada, pero tienes que revisar eso, ¿no? Si tu década hasta cuánto aguanta, porque puedes terminar quemando las resistencias que están dentro, ¿no?
Esa es una de las recomendaciones, el tema de los cables, ¿no? Hacerle siempre el cero eléctrico, eh, morder los cables y hacer la medición, ¿no? Cosa que te debe salir cero. Y bueno, los micromímetros, ¿no? Los micromímetros son instrumentos de medida de resistencia eléctrica de muy bajos valores. Estos instrumentos sirven para medir la resistencia en materiales inductivos y no inductivos. En el caso del megómetro, vemos que generaba tensión. En este caso, el equipo genera corriente. Para medir ya no valores tan altos, sino valores pequeños, ¿no? En el orden de los miliohmios, microohmios. Entonces, es el mismo concepto, el megómetro, igual se utiliza son resistencias Shunt con valores bajos y que te aguantan corrientes pues hasta 100 amperios, ¿no? Esto de 100 amperios no he visto tampoco tan micromímetros con más de ese rango de corriente, ¿no? Y bueno, estos serían los patrones más comunes que se utilizan para calibrar los equipos que les mencioné. Obviamente que estos serían tus patrones, pero igual, o sea, si uno quiere ver el tema de laboratorio eléctrico, pues ahí hoy le faltaría un multímetro, ¿no? Un multímetro de precisión, que vendría a ser para que tú puedas ver, hacer tus verificaciones, ¿no? Tus verificaciones intermedias a tu calibrador. Y obviamente tiene que ser mucho mejor que el calibrador que estás usando, ¿no? Hay equipos también, equipos eléctricos, que, que son de altas tensiones, ¿no? Que llegan hasta 40, 80, 100K. ¿Cómo se hace, no? ¿Cómo se hace este tipo de equipos? Pues se utilizan resistencias, ¿no? Hay unas puntas que le llaman puntas kilovoltimétricas, en el cual te reducen ese voltaje que está mandando el equipo y lo pasan hacia un multímetro a una escala menor, ¿no? Ponte que no sé, estés mandando 40 kilovoltios y en tu multímetro te lea 40 voltios, ¿no? Entonces, hay una forma también de hacer eso. Obviamente que sí, que vas a tener que considerar en el cálculo de tu incertidumbre, en el cálculo de tu error, vas a tener que considerar la resistencia que está es de esa punta, ¿no? De esa punta kilovoltimétrica. Y bueno, también están los analizadores de redes, los registradores de tensión, que esto sí me gustaría poder verlo en un siguiente webinar, ¿no? Ahora, las recomendaciones. Bueno, el tema de la temperatura y la humedad, sí tienen que revisarlo en el manual de cada equipo. Te dice a cuánto trabaja y cuánto hace y a cuánto se debe calibrar, ¿no? Esta es eso de 23 más menos 3 y menos el 80% de humedad, pues es una recomendación, ¿no? Porque mayormente trabajan así, ¿no? Pero siempre guiarse de las especificaciones del equipo, del manual, ¿no? Siempre revisar eso, porque al final eso es lo que prima, ¿no? Lo que manda.
bueno, se van a trabajar con equipos que todos estén conectados a tierra, ver el certificado de la calibración de tu equipo patrón y realizar el diagnóstico previo de los equipos antes de iniciar el proceso de calibración, ¿no? Eso es eso sí es necesario, no vayamos a dañar el equipo, el patrón. Y bueno, Excelente presentación, muchas gracias. Para poder comenzar con la ronda de preguntas, estaré leyendo las preguntas dejadas en la publicación del formulario. Luego pasaremos a responder las dudas escritas en los comentarios y en el chat del Meet. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con las preguntas. A ver, un momentito. Ok, la primera pregunta sería de parte de Andrés Molina Ruiz, de Colombia. ¿Cuál sería el equipamiento necesario? ya. Claro, como les estaba diciendo, ¿no? Bueno, para hacer la calibración de los equipos más frecuentes, pues un calibrador multifunción, que sí que tenga una buena exactitud, ¿no? Actualmente la referencia la tiene Fluke, ¿no? Entonces, y hay calibradores que también son buenos, pero sí tienen que revisar la parte de las especificaciones para saber qué cosa voy a calibrar, ¿no? Primero es eso, preguntarse qué cosa vamos a calibrar o qué es lo que quiero calibrar. Eh, entonces partimos de ahí, ¿no? De acuerdo a eso vemos el tema de las exactitudes. eh, en el caso para adquirir un calibrador, un plug o tal vez otro, un transmile, ¿no? Analizar las especificaciones de cada parámetro, no tensión, de corriente, resistencia. El tema de las décadas de alta y de alta resistencia y de baja resistencia, bueno, la bobina, ver hasta dónde quiero alcanzar, quiero ver mi rango, ¿no? Hasta dónde quiero calibrar, ¿no? Entonces, si les va a bastar con una bobina de 50 vueltas, una de 25, o si necesitan adquirir un amplificador de alta conductancia para poder llegar a 3000 amperios, 6000 amperios, ¿no? Entonces, el tema bueno, el laboratorio, tener las condiciones, tener las condiciones ambientales, el tema del multímetro, que sí le va a servir un multímetro de precisión, ¿no? Para que sea la referencia el multímetro también puede ser una referencia de una década de resistencia. Entonces, esos serían como que los equipos para poder tener, realizar las calibraciones, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, acá tenemos otra pregunta de Aarón Gutiérrez, de Perú, que dice, referente a la calibración de pinzas, ¿qué criterio utiliza para decidir si una pinza es de tipo toroidal o no para el cálculo de de la especificación al usar una bobina junto con un calibrador multifunción? Ya, era lo que le estaba comentando del
de las pinzas, ¿no? Las de tipo transformador y las de efecto Hall. Entonces, uno, normalmente no se encuentra en el manual. Normalmente no se encuentra en el manual. Sí tendrías que verlo, ¿no? Este, como te dije, el contacto, si tú abres la mordaza, vas a ver que si tiene una conexión metal con metal, entonces la pinza es tipo transformador, ¿no? Y eso si tienes las especificaciones de tu calibrador, porque me imagino que es por ese tema, eh, que vas por el tema de ver qué especificación voy a poner, ¿no? Para el cálculo de incertidumbre. Entonces, si vas por ese lado, te vas a checar que la pinza transformador tiene diferente especificación que la de efecto Home, ¿no? Entonces, pero más que todo, abre la mordaza y míralo si esta tienen contacto, ¿no? Si no tienen contacto, pues es efecto Hall. No, ahí no hay detalle. De acuerdo. Entonces, a ver, otra pregunta. Acá tenemos el de Carlos Cárdenas, que es de Perú. Consulta, ¿la calibración de los equipos es diferente en cada país? Ya. A ver, para calibrar un equipo necesitamos el procedimiento, ¿no? El procedimiento de calibración. Yo puedo aplicar un procedimiento, si es que está normalizado, el procedimiento yo lo puedo aplicar, o sea, no hay problema con eso. Si así sea del CEN de España, del CENAM, si está normalizado no hay ningún problema. Ahora, entre diferencias de procedimiento y procedimiento, pues no hay muchas. No hay muchas, porque la mayoría eh, se basan en las mismas bibliografías. Entonces, puede variar algunos detalles de acuerdo a las localidades, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú calibramos en un multímetro, ¿no? En 60 Hz y en 1 kHz, ¿no? Pero en otra parte, de repente en Europa, ¿no? Lo calibran a 50 Hz. Entonces, en eso puede variar, ¿no? En eso puede variar de acuerdo a la zona, ¿no? En la que estamos, ¿no? Porque nosotros, como vuelvo a repetir, estamos para satisfacer las necesidades del cliente. Y si el cliente me está pidiendo, si vemos que la industria acá trabaja bajo esas condiciones, pues nos tendremos que acoplar a eso, ¿no? Pero no, la diferencia no es mucha, simplemente son cosas puntuales, ¿no? Y bueno, y saber qué método, qué procedimiento vas a aplicar, ¿no? Siguiente. Ya. Tenemos acá la pregunta de Yomart Méndez, de Perú. ¿Qué tan recomendable es usar el Fluke 5522A como equipo patrón para calibrar telurómetros y megómetros? El 5522. Ya, mira, bueno, el urómetro y megómetro se puede hacer, pero se puede hacer con un calibrador, probador eléctrico. ¿Ya? Si tú le metes, o sea, el megómetro al Fluke al 5522, pues vuela definitivamente y se malogra, ¿no? Entonces, ahí sí no hay de otra. Si no lo quieres hacer con una década, ¿no? Con una década de resistencia, pues hay un equipo que es el comprobador eléctrico. Si no mal recuerdo, es el 5320,
que sí, que se puede hacer que se puede calibrar telurómetros y megómetros, ¿no? Es un equipo mucho más preciso pues, que una década, que las décadas patrón, ¿no? Pero sí, no recomendaría el 5522. Sí, ya quedan. Ya, tenemos la consulta de Alexis Poma de Perú. ¿Cuándo se recomienda una calibración de fábrica o una calibración local con equipos patrones? Una calibración local y una calibración de fábrica. Ya, este, como decía, ¿no? El tema del procedimiento, primero tienen que ver qué procedimiento van a usar, ¿no? Ahora, con respecto a una calibración de fábrica, normalmente, no le puedo decir. Ya, normalmente sí hay equipos que mandamos a calibrar a fábrica porque ya por un tema de exactitud ya no se hacen en laboratorios de la industria, ¿no? Por eso lo mandamos a calibrar en fábrica. Si tu equipo lo puedes mandar a calibrar en un laboratorio de la industria, ¿no? Entonces, no hay problema, no habría ninguna diferencia. Más que todo por el tema de la exactitud. ¿No? Ahora, el tema de fábrica, este, obviamente que, por ejemplo, si lo mandas a un laboratorio, el tema de ajuste no lo va a ver el laboratorio, te va a mandar los datos de la calibración tal y como le salió, ¿no? Si el equipo está fuera o no está fuera, pues ya está realizada la calibración. En el caso de fábrica, sí, tal vez te pueden decir, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Necesito un ajuste. Bueno, hay un costo adicional, obviamente. Y te pueden dar la solución, ¿no? Te pueden hacer que el equipo entre dentro de sus especificaciones, ¿no? Pero si no hubiera ese problema y simplemente es un tema de calibración y lo puede hacer un laboratorio acá local, pues no hay ninguna diferencia. Siguiente pregunta. Vale. Ahí se cerrarían todas las preguntas que Ya. estaríamos respondiendo de momento. Ahora damos por concluida la ronda de preguntas y agradecemos principalmente al ponente, Rodolfo Merino, por su presentación del día de hoy. A continuación presentaremos en la pantalla todas nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Si tienen alguna consulta o dudas sobre el servicio de calibración, nos puedes contactar al número de WhatsApp, a los correos que estaremos presentando en la pantalla. También poder invitarlos a que nos puedan seguir en nuestras redes porque vamos a seguir presentando más webinars sobre calibración, productos y equipos MCA, entre otros. Si en caso no ha podido ver el webinar completo, también estar atentos a nuestro canal de YouTube porque estaremos subiendo nuestro video de la transmisión para que lo pueda presenciar en el momento que usted desee. Muchas gracias a todos por su participación y estaremos en contacto pronto. Hasta luego.